El Consejo Superior Universitario le pidió al gobierno suspender el polémico contrato que suscribió con una empresa israelí por 137.8 millones de quetzales por aplicar una fórmula milagrosa para limpiar el lago de Amatitlán. Según la máxima autoridad de esta casa de estudios, no existen análisis que respalden la aplicación del compuesto orgánico. Expertos de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad Estatal niegan que exista una sustancia que en menos de un año pueda limpiar el lago. Los académicos le piden a las autoridades que ejecuten programas a mediano plazo, porque es casi imposible que un daño generado durante años se resuelva en 6 meses. Digamos que a luz de lo que analizamos aquí, ¿podría decirse que esto es medio cosmético también? Y lo que podemos ver es que es una serie de compuestos que están en muy bajas concentraciones y cuando se apliquen en el lago, si se llegan a aplicar, alcanzarían diluciones muy altas, aproximadamente de una parte en 4 millones, es muy diluido. Aparte de eso, los compuestos que están en estas fórmulas pueden ser antagonistas. Y resulta interesante que si hay compuestos orgánicos juntos con peróxido de hidrógeno, el peróxido de hidrógeno va a descomponer esas sustancias. Es decir, que al poco tiempo la baja cantidad de esas sustancias que son principalmente orgánicas van a ser destruidas. Aparte de eso, muchos de los compuestos son volátiles y al poco no se pueden disolver en agua y simplemente están ahí un tiempo y después pasan a la atmósfera y por eso es que se evaporan y por eso es que se sienten esos aromas. Bueno, fuera de todo esto, nosotros hicimos hace algún tiempo un documental, porque esto ya tiene carácter prácticamente documental por el tamaño, por el esfuerzo que se hizo, de qué era lo que estaba pasando en el lago de Amatitlán. El lago de Amatitlán es algo mucho más complicado porque existe una contaminación que está entrando al lago y que está entrando los 365 días del año, las 24 horas del día. Y esa contaminación proviene de todos los municipios aledaños. Estamos hablando de alrededor de 15 municipalidades que están envueltas en esto y todos esos desagües que van a parar y que en su mayoría, en un altísimo porcentaje, son aguas servidas, o sea, los desagües de los inodoros de las casas, para ponerlo más gráfico, pues van a parar a esos pequeños riachuelos. Agréguele los desagües de cualquier otro tipo de empresa o cualquier otra cosa y usted lo que tiene es un caldo terrible que es lo que va a parar al río Villalobos y a muchos otros afluentes del lago de Amatitlán. Esto fue lo que nosotros encontramos cuando estuvimos allí. Vamos a dar una breve caminata en lo que podemos, porque la verdad es que además está complicado caerse en este lugar. Pero bueno. Condiciones totalmente insalubres. Insalubres. Nauseabundas. Así es. Así es que, a ver, vamos continuando para mostrarles un poco. Allá hay, por ejemplo, aparatos eléctricos, hay todo tipo de basura que ustedes pueden ver acá, colchones, ropa vieja, plásticos de todo tipo. Ahí tenemos uno de estos colchones que está, incluso lo amarraron para lanzarlo, es el que podemos ver ahí. Aquí vemos, wow, lleva un poco de corriente. Sí, una frazada, ¿no? Una frazada o sí, algo así, que son de las cosas que podemos ver. Bueno, todo este tipo de material desechable que utilizamos comúnmente en las casas, en los restaurantes. Esa bolsa de basura, por ejemplo, fue cuidadosamente amarrada para lanzarla a la basura, y la basura es el río. Claro. Eso es el río, es el lugar para depositar la basura, y así podemos encontrar todo tipo de cosas por acá.
Bueno, esto contiene como medicinas, material tóxico. Sí, es medicinas, sí. claro. Bueno, imagínense ustedes ese tipo de cosas que podemos ver acá en el río. Otra bolsa de basura. La proliferación de insectos, ¿verdad? Sí, así es. Generando toda una serie también de riesgos para la salud humana en términos digestivos y respiratorios, ¿verdad, José Claro, Eduardo? claro. Se produce una herida aquí, por ejemplo, y bueno, Una infección segura. sí. Aquí podemos encontrar, y era lo que les decía, televisores, pelotas. Bueno, es parte de los materiales que vienen a dar a los ríos y que tristemente son los que están contaminando nuestros lagos. Uno de los escenarios más impactantes es sin lugar a dudas la desembocadura del Villalobos en Amatitlán, donde se han realizado un sinnúmero de maniobras como la colocación de barreras biológicas o curvas en el curso del río, y aunque algo menguan el problema, el resultado es que lo que llega hasta el lago no es otra cosa que aguas negras, constante e inexorablemente. Quiero que noten ustedes, por favor, acá, son este sistema de sinuosidades que han construido en el río Villalobos para tratar de alguna manera filtrar un poco el agua, pero vean ustedes eso, vean cómo se encuentra el agua. Esta es una de las zanjas que se han construido para que atrape sedimentos. Aquí ustedes lo van a ver en este momento. Efectivamente es agua, eso es agua, y se ha construido esto para que, y la cantidad de alga es enorme. Excesiva, sí, ciertamente. Es enorme. Esto, de alguna manera, no se puede evitar que llegue finalmente al lago en estas condiciones, ¿no? Si usted visita la playa pública de Amatitlán, probablemente encontrará lo que nosotros, el agua de un tono verde, producto de las enormes cantidades de alga que se alimentan de los nutrientes, y unos aparatos dispuestos a lo largo de una parte de la playa que AMSA ha instalado y se les denomina aireadores, que teóricamente proveen de oxígeno a las aguas del lago. Esfuerzo totalmente insuficiente, dada la magnitud del problema, además de que gran parte de estos aparatos no funcionan debido al enorme gasto de electricidad y al deterioro que han tenido. ¿Cuánto se ha gastado AMSA desde su existencia de esta parte tratando de salvar el agua? Mire, AMSA ha pasado... ¿Hay un estimado de plata? Mire, al momento yo no le podría dar un estimado de plata, pero le podría decir de que en gobiernos anteriores se ha tenido presupuestos de 60 millones de quetzales, ¿verdad? Creo que el gobierno de Óscar Berché fue uno de los gobiernos que invirtió una gran cantidad de recursos para una serie de infraestructura. En estos gobiernos pues hemos tenido presupuestos de 14 millones, 18 millones, ha bajado significativamente pues el presupuesto. Y eso pues definitivamente limita algunas acciones que nosotros queramos implementar en la cuenca, ¿verdad? Bueno, mientras eso que ustedes vean sigue llegando al lago todo el tiempo, pues la situación no va a cambiar. No hay plantas de tratamiento y todos los desagües van a dar exactamente a los pequeños barrancos, y esos barrancos tienen un afluente, un pequeño riachuelo. Ese riachuelo va a dar a los ríos un poco más grandes que llegan al lago de Amatitlán. O sea, si usted se pregunta quién contamina el lago de Amatitlán, todos lo estamos haciendo todo el día y sin darnos cuenta. Hay una irresponsabilidad enorme, gigantesca de los alcaldes que prefieren hacer obra cosmética, pero no entrarle a algo que no gana votos. Se gastan el dinero en tonterías, pero no se gastan dinero
en lo que verdaderamente es importante, porque eso es la salud, es una fuente de agua, eso es algo muy, muy importante y no le están. Hay reuniones dispuestas en ANSA a las cuales los alcaldes no llegan, no mandan representantes, no se hacen presentes, son absolutamente irresponsables. En el lago de Amatitlán hay la mezcla de la irresponsabilidad de muchísimas autoridades y principalmente las alcaldías, y fácil unas 8 o 9 alcaldías que tienen que ver con lo que hoy pasa allí. Señor decano, no hay agüita milagrosa entonces. No hay aguas milagrosas. Lo que yo percibo es que la discusión se ha desviado hacia lo menos importante. La discusión que no la debería, fórmula. la fórmula. Esta discusión no debería de haber existido, porque el enfoque de querer resolver un problema tan complejo como usted lo mencionaba, no es lógico hacerlo de esta manera. Por lo tanto, se desvió la atención de lo realmente importante, que es las plantas de tratamiento para evitar la contaminación debido a las descargas humanas y de las industrias. Son más de 2 millones de habitantes que estamos descargando ahí los desechos. Son alrededor de 900 industrias, el 80% que no tiene agua, no trata sus aguas. Los basureros clandestinos a lo largo del río Villalobos. Es decir, la situación está diagnosticada y esas son las soluciones que deberían de darse. El tratamiento de las aguas servidas, la separación. Porque se puede hacer, se puede transformar un agua servida de lo más chuca en agua pura. Muchos países lo hacen, ¿no? Sí, creo que se puede, tecnológicamente es posible. Hay documentales de plantas de tratamiento de Francia en donde las aguas de las cloacas pasan por un sistema de purificación, y tal vez la prueba más palpable de que se da cuando hay una demostración de esto es que el encargado al final saca un vaso de agua y se lo toma con tranquilidad. Bueno, sin ir muy lejos, en la Estación Espacial Internacional los astronautas lo que toman es agua que se recicla constantemente, o sea que es agua de sus propios desechos, agua de cuando... bueno, no vamos a hacer gráficos, ¿verdad? Pero eso es lo que están reciclando constantemente, y existe y han limpiado muchísimos ríos importantes y lagos importantes en el mundo a través de este sistema. A través de ese enfoque. Claro. Como le decía, el enfoque tiene poca lógica ambiental y no debería de haberse dado esta discusión. Claro. Lo positivo de todo este asunto, porque siempre hay que sacar las cosas positivas, es de que volteamos de nuevo los ojos al lago. Lo estamos discutiendo. Además, la academia y un grupo de científicos se hicieron escuchar. Y yo creo que está surgiendo la conciencia. Esa es la parte importante. Sí, está surgiendo la conciencia de que el lago es un bien social. Le corresponde a la sociedad rescatarlo. Y cuando decía ese video que han sacado por ahí en las redes, donde la misma vicepresidenta decía que ahí había popodrilos y pipirañas, pues sí, así es. Entonces lo de la invitación a la mojarra, no, gracias. Pasen ustedes muy bien, hasta aquí llegamos. Así es que los espero en otro Cara a Cara.